comandos del SWAT y de rescate regresaron a la finca de los Guthrie-Choney en Tucson, Arizona. No fue una visita rutinaria. Los vecinos avistaron blindados tomando posiciones tácticas en todo el perímetro. Agentes con equipamiento especial rodeando la vivienda y un despliegue operativo que tras varias horas no parecía remitir lo más mínimo. La mujer que habita en el interior de ese hogar, Annie Guthrie, hija de una anciana de 84 años desaparecida y esposa del condenado por dicho suceso, llevaba días sin ser vista en público. La policía no vuelve con unidades de asalto a un domicilio ya registrado solo porque el caso esté cerca de su conclusión. Regresan porque algún elemento crítico en el cuerpo de las pruebas ha dado un giro inesperado. O quizá porque quien reside allí ya no ocupa la misma posición que ostentaba cuando los investigadores contactaron con ella últimamente. Nos adentramos en el enigma de Nancy Guthrie, quien se esfumó de su hogar en Tucson la noche del 1 de febrero de 2026. Hallaron su marcapasos tirado en el suelo, habiendo sido desconectado mediante el uso de una violencia mecánica evidente. Las cámaras de seguridad internas fueron inutilizadas. Un rastro de sangre nacía en el salón hacia la parte trasera saliendo por una puerta abierta. El perro no emitió ladridos. Nadie se molestó en marcar el número de emergencias aquella noche. Al amanecer, Nancy había desaparecido. Se dictó condena sin cadáver gracias a la telemetría del marcapasos y los datos técnicos del vehículo, al análisis de patrones hemáticos y a las confesiones a medias de su yerno Tommaso Cioni, un hombre que guardó silencio absoluto durante meses antes de emitir una declaración que alteró por completo el cronograma de la investigación. Un gran jurado de Pima votó procesarlo. Un jurado lo condenó. Un magistrado le impuso una pena de 22 años de cárcel. Los procedimientos judiciales contra Tommaso Cioni ya forman parte del registro documental oficial del Estado. Lo que resta por resolver es la investigación bajo secreto de sumario que ha provocado este despliegue en casa de Annie Guthrie para ser analizado. Si este caso te ha atrapado desde el primer instante, dale like y suscríbete para seguir cada nueva revelación a medida que se produzca. Activa la campanita de notificaciones. Este caso continúa avanzando, y cada nuevo giro merece seguimiento puntual. No te pierdas ningún detalle. La verdad sobre lo que le ocurrió a Nancy Guthrie aún no ha salido a la luz por completo. Annie Guthrie no fue un nombre relevante al inicio. Sí lo fue el de su hermana Savannah Guthrie, presentadora de la televisión nacional. Ella se convirtió en el rostro visible de la familia ante la desaparición de Nancy de forma casi instantánea. Pidió una excedencia en su programa mientras la familia ofrecía $50,000 de recompensa por cualquier información útil. El FBI igualó la cifra hasta los $100,000. Se colocaron vallas por Arizona y Savannah hizo constantes llamamientos públicos, logrando que su peso mediático proyectara nacionalmente un suceso que de otro modo habría sido solo una noticia regional. Annie no formó parte de aquella respuesta pública. No apareció en ruedas de prensa ni emitió ningún tipo de comunicado. Jamás estuvo junto a Savannah en los actos familiares. Simplemente optó por refugiarse lejos del escrutinio del ojo público. Mientras tanto, las sospechas sobre el papel de su marido en la desaparición de su madre se intensificaban día tras día. Y ese aislamiento fue absoluto durante los meses de instrucción, procesamiento, juicio, veredicto y la posterior sentencia dictada. Quienes conocían a Annie antes de febrero de 2026 la definen como alguien leal, reservado y profundamente unido a su familia. No es un personaje público. Carecía de perfil mediático antes del caso, y no buscó notoriedad tras el inicio de la tragedia. El vínculo que mantenía con Nancy era, según todos los testimonios, de una cercanía y una autenticidad incuestionables. Su relación con Tommaso Cioni era la de una mujer que compartía su vida con el hombre investigado por la desaparición de su madre. Los analistas legales que monitorizaron el proceso advirtieron que el mutismo de Annie se ajustaba a un marco jurídico muy concreto. El privilegio conyugal protege a un esposo de ser forzado a testificar contra su pareja en la mayoría de los procesos legales, salvaguarda que busca preservar la intimidad del matrimonio y que es reconocida en casi todas las jurisdicciones de los Estados Unidos. Dado que Tommaso era el centro de una investigación criminal activa y su posterior enjuiciamiento, la negativa de Annie a hablar públicamente era coherente con el ejercicio de una protección legal totalmente legítima. La mayoría de observadores interpretaron su silencio como la postura lógica de una mujer en una encrucijada personal y jurídica imposible. Aquella interpretación se mantuvo firme durante el juicio y la condena,
pero es posible que hoy ya no tenga validez alguna. El privilegio matrimonial no protege en toda circunstancia. No se aplica si el delito investigado implica daños contra un miembro de la familia. Tampoco ampara la conducta independiente del cónyuge ni los hechos conocidos fuera de la estricta confidencialidad de la pareja, y no protege las comunicaciones efectuadas con el propósito de facilitar o llevar a cabo la comisión de un acto delictivo. Estas excepciones son pilares jurídicos elementales, no conceptos legales oscuros. Son precisamente esas circunstancias las que han llevado a los peritos a vincular los hallazgos en la residencia de Annie con la investigación principal. El despliegue policial en su propiedad dista mucho de ser una simple entrevista o una recogida de pruebas ordinaria. Los recursos movilizados sugieren algo más oscuro. La presencia de unidades tácticas de intervención y equipos de rescate blindando el perímetro durante horas proyecta una realidad sumamente inquietante. Un mando superior dictaminó que el escenario en ese domicilio exigía una respuesta letal reservada únicamente para las amenazas de máxima peligrosidad detectadas. Semejante decisión no nace de las pesquisas habituales de un detective de homicidios, ni de un procedimiento estándar. Emana directamente de indicios específicos que forzaron un análisis de riesgos extremadamente preciso y sobre todo alarmante. Existe un tipo de silencio sepulcral que no busca proteger a nadie, sino que nace del choque psicológico entre dos verdades irreconciliables. Annie Guthrie vive atrapada en ese limbo desde el 2 de febrero de 2026. No se sabe si su mutismo responde a una estrategia legal, a una parálisis emocional profunda, o a algo mucho más siniestro que la policía intenta descifrar ahora mismo mediante la intervención directa en su hogar. Para comprender este laberinto, debemos retroceder al 1 de febrero de 2026 y diseccionar cada minuto de aquella noche fatídica. Más allá de los titulares apresurados de la prensa inicial, la verdad más sombría aguardaba bajo la superficie del caso. Aquella que brotó tras el análisis forense de la telemetría del vehículo y los registros del marcapasos contrastados minuciosamente con la coartada de Tommaso. Mientras el gran jurado seguía asimilando nuevas e inquietantes evidencias, incluso después de que el juicio principal se diera por cerrado. Nancy Guthrie, de 84 años, era un pilar en su vecindario de Tucson, donde residió durante más de 4 décadas. Tras la muerte de su esposo Charles en 1988, Nancy navegó su viudez con una entereza admirable durante 40 años. Fue una empleada ejemplar en la Universidad de Arizona, y una voz activa en la comunidad parroquial de San Felipe en Tucson. No perdía el vínculo con ninguno de sus 5 hijos. Quienes la trataban, la describían como una mujer de mente lúcida y voluntad férrea. Totalmente autónoma y conectada con su entorno de esa manera genuina, sencilla y desinteresada. Una presencia constante y reconfortante que definía su papel fundamental en la vida de todos los que la rodeaban. Nancy dependía de un marcapasos, un ingenio tecnológico oculto en su pecho, que dictaba el ritmo eléctrico necesario para mantener su corazón con vida. Dada su fragilidad cardiovascular, ese aparato no era un lujo o una elección, sino el único hilo que la sostenía en este mundo. Si fallaba, el colapso sería inminente. Pero los marcapasos modernos son además sofisticadas cajas negras capaces de registrar cada latido y anomalía. Memorizan ritmos, impulsos eléctricos, episodios de arritmia, y lo más importante, la marca temporal exacta de cada evento registrado. Esos datos accesibles para técnicos médicos se convierten en testimonios silenciosos pero irrefutables para los peritos judiciales en una escena del crimen. El dispositivo de Nancy guardó un rastro ininterrumpido de su pulso hasta el preciso instante en que todo se detuvo aquel 1 de febrero. Ese historial digital acabaría siendo la prueba más devastadora y concluyente de todo el proceso de instrucción criminal. Aquella tarde, Tommaso Cioni cruzó el umbral de la casa de Nancy sin saber que estaba siendo vigilado por la tecnología. Los registros de Uber confirmaron su llegada. Tommaso, el yerno de Nancy, estaba legalmente casado con su hija Annie. Compartió mesa y mantel con la anciana, en lo que parecía en apariencia una cena familiar ordinaria. Tras meses de hermetismo y verse acorralado por pruebas secretas, Tommaso declaró que su visita no tenía ninguna intención oculta. Pero la realidad era muy distinta y mucho más retorcida. Entre plato y plato, Nancy le confesó que planeaba restarle poder sobre su herencia, limitando el control que él ejercía sobre sus cuentas bancarias. Él gozaba de un poder notarial absoluto, una situación habitual en familias, donde los hijos gestionan el patrimonio de los padres ancianos. Analizado fríamente y de forma aislada, este acuerdo financiero no tendría por qué despertar ninguna sospecha criminal.
Pero cuando se observa lo que ocurrió tras esa tensa discusión sobre el cambio de beneficiarios, se convirtió en el epicentro de la sospecha. Tommaso abandonó el domicilio cerca de las 9:47 de la noche. El viaje de vuelta quedó registrado en el GPS del vehículo, situándolo en su propia casa pasadas las 10:05. Esta secuencia de eventos fue aceptada por los investigadores desde el primer día. Era una verdad técnica que nadie ponía en duda. Sin embargo, a las 10:32 Nancy llamó a Tommaso. Fueron 47 segundos de una comunicación perturbadora. La existencia de esa llamada se conocía, pero su contenido real fue un misterio hasta que Tommaso decidió romper su silencio. Según él, Nancy parecía desorientada, le faltaba el aire, y su voz denotaba angustia. Asegura que ella le imploró que regresara. Tommaso afirma que volvió a la casa de la anciana, pero esta vez lo hizo usando su propio coche particular. Ese detalle fue crucial. Al no usar una aplicación de transporte, su movimiento fue invisible para la policía durante las fases iniciales. Fue la ciencia digital la que lo delató. El sistema de a bordo conectó con una antena camino al barrio de Nancy entre las 10:50 y las 11:05. Tales hallazgos se mantuvieron bajo estricto secreto durante los primeros compases de la investigación. Los inspectores retuvieron dicha información mientras trataban de encajar las piezas de una cronología aún incompleta. A las 11:16 con 42 segundos, el marcapasos registró una taquicardia súbita. A las 11:17 con 8 segundos hubo arritmias. A las 11:18 con 51 inestabilidad ventricular. Justo a las 11:19 con 3 segundos, el dispositivo registró una interrupción brusca de la señal. Los cardiólogos forenses que analizaron la telemetría no mostraron ni un ápice de duda en su dictamen técnico. El cese de actividad no obedecía a fallos mecánicos ni a la batería, sino a una interferencia física externa. Aquel aparato no falló, fue forzado. El propio Tommaso terminaría confesando que lo había desconectado con sus manos. Su pretexto fue que el mecanismo fallaba y le provocaba a Nancy un estado de agitación y sufrimiento. Los médicos fueron tajantes: arrancar un marcapasos fuera de un quirófano jamás se consideraría una reacción lógica ante un fallo. Porque desde una perspectiva médica, nadie sin formación sanitaria optaría por una medida tan extrema movido simplemente por la preocupación o el pánico. Reconoció además haber destrozado las cámaras de videovigilancia y haberse marchado sin contactar con los servicios de urgencia. Admitió que regresó al domicilio más tarde, momento en el que, según su versión, Nancy ya se había esfumado. Negó el asesinato, insistiendo en que sus actos fueron fruto de una crisis nerviosa y no de una premeditación. Sin embargo, las manchas de sangre halladas en la escena arrojaron una sombra de duda sobre su testimonio. Los peritos criminalistas dedicaron semanas a reconstruir la distribución de los restos hemáticos mediante fotografías, muestras y luminol. La morfología de las gotas descartaba que éstas provinieran de un impacto seco o de un traumatismo contundente. No había proyecciones arteriales, pero sí un rastro de arrastre junto a la alfombra y varias huellas fragmentadas. Un hilillo de sangre conducía al pasillo trasero, terminando en una marca de transferencia en el marco de salida. Los expertos en hematología determinaron que Nancy estuvo en posición vertical o se desplazó tras el incidente inicial. Esto sugería un desplazamiento agónico por su cuenta, o que alguien la movió a la fuerza hacia atrás. El luminol reveló zonas limpiadas, mientras los perros rastreadores siguieron el rastro de Nancy hasta el límite del jardín. En ese preciso punto, el rastro se desvanecía por completo. Sin factores climáticos que justificaran ese corte, los agentes sospecharon que el cuerpo fue evacuado en un vehículo motorizado. El teléfono móvil de Nancy se apagó definitivamente a las 11:26 de aquella fatídica noche. No ha vuelto a conectar con ninguna antena. El coche de Tommaso abandonó la zona a las 11:38. El dispositivo detectó un desvío de 6 minutos en un cauce seco a menos de 2 millas de la casa. Se peinó el área con perros georradares y drones térmicos en un despliegue técnico que resultó ser infructuoso. No hallaron nada. Tommaso nunca explicó ese desvío, limitándose a decir que conducía sin rumbo fijo por la zona. La puerta trasera quedó abierta de par en par. Ni una sola llamada de socorro salió de aquel lugar. Cada investigación de esta índole analiza no solo los hechos probados, sino las incógnitas que rodean el epicentro. Surgen dilemas sobre figuras que, sin estar presentes físicamente, estaban estrechamente vinculadas a la tragedia del suceso. En el misterio de la desaparición de Nancy Guthrie, todos esos interrogantes acaban señalando inevitablemente a Annie Guthrie.
Su paradero exacto la noche del 1 de febrero sigue siendo una de las mayores incógnitas para los investigadores. No consta si Tommaso la telefoneó entre su primera salida y su regreso a la vivienda una hora después. Se ignora si hubo contacto mientras el marcapasos de Nancy registraba los estertores de su crisis cardíaca final. Queda la duda de si Annie sabía realmente que su marido había vuelto a casa de su madre esa noche. Es un silencio que aún perdura. Precisamente esas dudas son las que el despliegue policial en el domicilio de Annie pretende despejar ahora mismo. Para comprender la magnitud de este nuevo operativo y los medios empleados, debemos profundizar en la evolución del caso. Es vital analizar qué revelaron los nuevos peritajes forenses vinculados a la vivienda de Annie tras el cierre del juicio. Aquí es donde la historia da un giro. Tras el procesamiento de Tommaso Chion por el gran jurado local, todo parecía indicar que la justicia ya había dado con el principal responsable de la atrocidad cometida aquel día. Con cargos presentados y un juicio en el horizonte, la maquinaria legal avanzaba implacable ante la mirada pública. La incógnita sobre aquel 1 de febrero de 2026 se había reducido a una simple especulación sobre el veredicto del jurado y la severidad de la condena de Tommaso. Sin embargo, para los investigadores el estado del proceso era muy distinto al que percibía la opinión pública. En el condado de Pima, el gran jurado mantenía su maquinaria en marcha bajo estricto secreto de sumario incluso tras la acusación formal, recopilando sin descanso nuevas pruebas. Los peritos forenses seguían centrados en cabos sueltos que la pesquisa inicial no consiguió atar por completo. Mientras tanto, los expertos informáticos desgranaban registros obtenidos mediante orden judicial que no se habían analizado a fondo en la primera etapa. Se trataba de pertenencias incautadas en la vivienda de Guthrie Chioni durante el primer registro legal, como prendas de vestir, aparatos electrónicos y la llave de un trastero. Todo aquello quedó registrado y custodiado en el almacén de pruebas mientras el caso contra Tommaso avanzaba. Cuando esos objetos regresaron al laboratorio para someterlos a técnicas de análisis más sofisticadas, los nuevos hallazgos desencadenaron el despliegue de unidades tácticas que irrumpieron de nuevo en el domicilio de Annie. Los detalles exactos de dichos resultados permanecen bajo llave. Solo conocemos la contundente reacción policial que provocaron. Pero antes de desgranar esa intervención, conviene repasar la trayectoria completa del caso desde la noche del 1 de febrero hasta el juicio. Lo que ocurre ahora en casa de Annie es un eco directo del pasado. No son hechos aislados, sino la prolongación de un hilo conductor que ha ido tensándose desde que los forenses pisaron la residencia de Nancy Guthrie la mañana del 2 de febrero de 2026. Durante los meses posteriores a la desaparición de Nancy, Tommaso se parapetó tras sus abogados sumido en un silencio absoluto. Rechazó cualquier interrogatorio, se acogió a su derecho a no declarar y se rodeó de un equipo de defensa criminal experimentado. Fue en ese lapso cuando el FBI difundió el video de la mirilla digital. Una silueta con máscara y guantes merodeaba la entrada la noche del 1 de febrero, moviéndose con una familiaridad inquietante por el recinto, deteniéndose ante una cámara para anularla de forma que delataba que sabía exactamente dónde estaba, descartando cualquier hallazgo fortuito. El análisis biométrico de las imágenes situaba al sospechoso entre 1,75 m y 1,85 m de estatura. Tommaso mide exactamente 1,80 m. En las primeras semanas aparecieron 3 notas de rescate que exigían un pago en Bitcoin. Las 3 resultaron ser obra de un oportunista ajeno a la tragedia que intentaba lucrarse aprovechando el revuelo mediático. Aquellos mensajes desviaron recursos y crearon pistas falsas, antes de ser descartados definitivamente como parte del misterio de Nancy. Tommaso fue interceptado brevemente cerca de la frontera mexicana en Río Rico, Arizona. Se registraron sus propiedades, se confiscaron dispositivos y se auditaron sus cuentas, ropa y pertenencias. Pero nada de eso derivó en cargos inmediatos. Él siguió mudo, dejando que su abogado hablara por él. El muro de silencio solo cayó tras una reunión privada entre la fiscalía y su defensa, donde se le mostraron pruebas hasta entonces ocultas al público. Lo que se dijo en ese despacho nunca ha trascendido. Sin embargo, el resultado fue inmediato. Tommaso accedió a dar su versión de los hechos. Sentado junto a su letrado, admitió que la noche del 1 de febrero no fue ni mucho menos una velada normal. Relató la disputa por la herencia, la intención de Nancy de arrebatarle el control financiero y la hostilidad que aquello generó. Confirmó que se marchó en un Uber sobre las 9:47. Mencionó la llamada de Nancy a las 10:32 y su regreso en coche particular.
Dijo que al llegar la encontró tendida en el suelo y rodeada de sangre. Confesó haber desconectado el marcapasos bajo la premisa, rebatida tajantemente por los médicos de que el aparato fallaba. También reconoció haber destrozado el sistema de vigilancia. Admitió que huyó sin pedir auxilio médico. Sostuvo que Nancy seguía viva cuando se fue por segunda vez y que al volver más tarde ella ya no estaba. Negó rotundamente haberle quitado la vida. Para los expertos legales aquello fue una confesión parcial demoledora. Ratificaba lo que la ciencia ya sospechaba, reconfiguraba la cronología del crimen con nuevos datos y ofrecía una narrativa que para la acusación y los forenses chocaba de frente con las pruebas físicas en puntos cruciales. La telemetría del marcapasos fue la respuesta científica más letal al relato de Tommaso. Los datos extraídos revelaron que a las 11:17 de esa noche, el corazón de Nancy sufría una taquicardia severa y patrones arrítmicos. A las 11:19:3 el dispositivo registró el cese brusco de la señal inequívoca de una manipulación física violenta. Los cardiólogos forenses declararon que dada la avanzada edad de la víctima y su delicado historial clínico, el cese del funcionamiento del marcapasos sin una respuesta médica de urgencia convertía su supervivencia en algo casi imposible en muy poco tiempo. El dispositivo no presentaba fallos previos a su desconexión. Sus propios registros internos confirmaban una actividad eléctrica normal minutos antes del suceso. A las 11:19 la telemetría del vehículo de Tommaso aportó una cronología digital que encajaba con precisión quirúrgica. Los investigadores obtuvieron los registros del sistema informático de a bordo, archivos que en los modelos actuales monitorizan rutas por satélite, ciclos de encendido, apertura de puertas y lapsos de inmovilidad. El rastro indicaba que el motor arrancó a las 10:46 de la noche alcanzando las inmediaciones de la calle Nancy hacia las 11:02. Tras apagar el contacto a las 11:04, el coche permaneció inmóvil hasta las 11:37, retomando la marcha un minuto después. Ese intervalo de 34 minutos de quietud coincidía fatídicamente con el último pulso registrado por el marcapasos a las 11:19, situando a Tommaso en la escena justo cuando el dispositivo vital sufrió la interrupción forzada. Al reanudar la marcha a las 11:38, el sospechoso no se dirigió directamente hacia su domicilio. Realizó un desvío de 6 minutos que el posicionamiento satelital ubicó cerca de un cauce seco al suroeste de la zona residencial. La explicación de Tommaso sobre este rodeo, alegando que conducía sin un rumbo fijo, no fue profundizada durante su declaración oficial. La fiscalía interpretó ese desvío como una posible maniobra de ocultación, mientras la defensa lo tildó de un deambular errático propio de alguien en shock. Aquel terreno baldío fue rastreado en repetidas ocasiones empleando la tecnología de búsqueda más avanzada disponible. Pese a no hallarse indicios físicos del paradero de la mujer, allí las manchas de sangre en la casa permitieron reconstruir lo sucedido. Los peritos determinaron, basándose en la dispersión de las gotas, los rastros de fricción y huellas parciales, que Nancy aún se desplazaba por la vivienda tras el colapso cardíaco detectado a las 11:19. El patrón hemático descartaba un impacto violento inicial o una herida abierta de carácter explosivo. Evidenciaba un avance vacilante hacia la parte trasera. La evidencia no permitía aclarar si Nancy se movía por su cuenta o bajo coacción física. El examen con luminol sacó a la luz limpiezas parciales cerca de los rodapiés que quedaron inacabadas o interrumpidas. Esto sugería un intento de alterar la escena, mientras el rastro olfativo de los perros de búsqueda se desvaneció bruscamente al borde del jardín. Los investigadores señalaron que el clima de aquella noche de febrero no justificaba que el rastro se perdiera de forma tan radical en ese punto exacto. Que el olor no continuara más allá de la propiedad reforzaba la tesis de un traslado en coche frente a una huida a pie por los alrededores. El proceso judicial derivado de la acusación se prolongó durante 3 semanas de intenso debate legal. La acusación sostuvo desde el inicio que las decisiones tomadas por Tommaso aquel 1 de febrero revelaron una intención fría de priorizar su seguridad antes que la vida de una anciana de 84 años en crisis. Los fiscales expusieron la telemetría del marcapasos, los movimientos del coche registrados por el ordenador, la reconstrucción de la escena del crimen y las pruebas de que el sistema de vigilancia fue destruido deliberadamente. Admitieron la ausencia del cadáver, pero argumentaron que la ley de Arizona permite condenar si las pruebas establecen la muerte y su autoría con coherencia. El testimonio médico constituyó la columna vertebral del argumento acusatorio durante las sesiones.
Varios especialistas testificaron que desactivar el soporte cardíaco de forma violenta en una paciente de su edad y condición sin ayuda inmediata desembocaría en una arritmia mortal en un intervalo de tiempo extremadamente breve. Por su parte, los peritos presentados por la defensa replicaron que la probabilidad médica no equivale a una certeza absoluta y que algunos pacientes logran resistir ese fallo cardíaco. Sostenían que sin un cuerpo que examinar, era científicamente imposible determinar con exactitud la hora o la causa real del fallecimiento. El equipo legal de Tommaso argumentó que el rastro de sangre hallado en la vivienda demostraba que la mujer sobrevivió al episodio inicial y que pudo abandonar la casa por su propio pie, desorientada y vagando sin rumbo para acabar desplomándose en algún lugar remoto que los rescatistas no alcanzaron a peinar. Defendieron que los actos de su cliente fueron fruto del pánico, y no de un plan homicida, algo que no satisface el estándar de asesinato premeditado. El propio Tommaso subió al estrado para ofrecer su versión de los hechos ante el jurado. Narró la charla sobre la herencia, la llamada de auxilio, su regreso a la vivienda y la escena que encontró al entrar. Reconoció haber manipulado el marcapasos y destrozado el sistema de cámaras antes de huir sin contactar con los servicios de emergencia. Al preguntarle por qué no marcó el 911, guardó un largo silencio antes de confesar que la creía muerta y que el terror le bloqueó. No obstante, durante el interrogatorio de la fiscalía, la tensión en la sala alcanzó su punto álgido. La fiscalía puso el foco en la gélida cronología de los hechos, subrayando que la destrucción de las cámaras precedió a cualquier intento de socorro o comprobación de los signos vitales. Tommaso fue incapaz de ofrecer una explicación coherente que resolviera esa inquietante contradicción en su comportamiento. Tras 96 horas de tensas deliberaciones, el jurado regresó a la sala con 4 veredictos de culpabilidad: homicidio involuntario, manipulación de pruebas físicas, obstrucción a la justicia y maltrato a un adulto en situación de vulnerabilidad. El magistrado condenó a Tommaso a 22 años de prisión, sentenciando que quien ejerce autoridad legal y presencia física sobre una persona indefensa, en plena crisis médica, tiene el deber ineludible de actuar. Tommaso, por el contrario, eligió el ocultamiento y su condena es la respuesta legal a esa conducta individual. Sin embargo, este fallo no supuso ni mucho menos el cierre de una investigación que se antojaba mucho más vasta. El gran jurado del condado de Pima continuó analizando pruebas bajo secreto de sumario durante todo el proceso y mantuvo su actividad tras la sentencia. Un nuevo análisis forense de los metadatos telefónicos, realizado una vez concluido el juicio, reveló un patrón de comunicaciones de la noche del 1 de febrero que no había sido cartografiado por completo en la investigación original. Dicho estudio identificó llamadas y mensajes vinculados a la residencia de los Guthrie-Choney en el intervalo posterior a las 11 de la noche. El registro preciso de aquellas comunicaciones se solapaba de forma sombría con la ventana temporal que los investigadores consideran determinante. Desde el segundo regreso confirmado de Tommaso al barrio de la víctima hasta el cese del marcapasos a las 11:19 y la huida del vehículo a las 11:38. Simultáneamente, el procesamiento forense avanzado de los objetos incautados en el primer registro de la casa de los Guthrie proporcionó indicios suficientes para ordenar una intervención táctica. El contenido específico de esos hallazgos periciales permanece hasta hoy bajo el más estricto secreto oficial. No obstante, la contundente respuesta de las fuerzas del orden ante tales hallazgos quedó perfectamente documentada. Cierta información almacenada en la nube perteneciente a un dispositivo registrado a nombre de Annie Guthrie y que pasó inadvertida en el primer registro contenía comunicaciones de la noche del 1 de febrero. Estos mensajes se generaron pasadas las 11 justo durante el regreso de Tommaso al vecindario. El momento exacto del fallo del marcapasos, el sabotaje de las cámaras, la huida y el desvío posterior del vehículo. La naturaleza exacta de lo que se dijo en esas comunicaciones no ha sido revelada al escrutinio público. La respuesta policial ante el hallazgo de estos datos fue un despliegue inmediato de las unidades SWAT, la movilización de equipos de rescate de rehenes y un férreo control del perímetro en la residencia de los Guthrie-Choney, manteniendo una presencia operativa de máxima alerta que se prolongó durante varias horas sin interrupción. Los investigadores no destinan semejante arsenal de recursos a una vivienda privada para una simple entrevista de cortesía o para recoger documentos. La combinación de comandos SWAT y expertos en rehenes refleja una evaluación de alto mando sobre la existencia de amenazas específicas y peligrosas en ese lugar.
Son condiciones críticas y limitadas que no se activan como una mera precaución en las circunstancias habituales de una investigación. Es en este punto de la trama donde la compleja posición de Annie resulta vital para comprender el verdadero significado de la actividad policial en su hogar. Durante todo el proceso, el silencio de Annie se había interpretado bajo el estricto marco legal del privilegio conyugal, un esquema jurídico que en la superficie resulta incuestionable. En la mayoría de las jurisdicciones estadounidenses, no se puede obligar a un cónyuge a testificar contra el otro. Las comunicaciones íntimas entre esposos están blindadas ante cualquier intento de divulgación forzosa. Para una mujer cuyo marido afrontaba una condena, su negativa a hablar públicamente era una decisión técnica totalmente coherente con el ejercicio de esa protección legal. Pero el privilegio conyugal posee excepciones documentadas que se aplican directamente a las sombras de este caso. Dicha protección se anula cuando el delito investigado implica un daño directo hacia un miembro del propio núcleo familiar. Tampoco ampara aquellos conocimientos que un esposo posee de forma independiente a las confidencias del matrimonio. No se extiende a los actos propios del cónyuge ajenos a la relación matrimonial protegida y pierde toda validez si las comunicaciones se realizaron en el contexto de una actividad criminal en curso, y no como una confidencia marital ordinaria. Si el conocimiento de Annie sobre lo ocurrido el 1 de febrero va más allá de lo que Tommaso pudo confiarle en privado el privilegio conyugal, desaparece. Si obtuvo información mediante la observación directa de los hechos, a través de comunicaciones en las que participó activamente o mediante fuentes ajenas a las confesiones de su marido, ese saber queda totalmente desprovisto de la inmunidad que el matrimonio suele garantizar. Los datos recuperados de la nube tras las 11 de la noche de aquel 1 de febrero en el dispositivo de Annie son la prueba clave que parece haberla desplazado de la figura de esposa protegida a un objetivo central de la justicia. Todavía es una incógnita. Si ese giro implica que la justicia la requiere como testigo clave, si ha pasado a ser el objetivo central de la trama, o si se halla en una situación de riesgo que exige una intervención táctica inmediata. Lo que sí es una realidad tangible es que las fuerzas del orden han vuelto a presentarse en su domicilio con un despliegue de medios que concuerda con uno de esos 3 escenarios, y la operación aún permanece abierta. Nos hallamos justo en el ecuador de este relato tras haber seguido de cerca cada detalle del proceso judicial y la proceso judicial, sentencia contra Tommaso Cioni, observando ahora un despliegue policial en casa de Annie, totalmente inédito hasta la fecha. ¿Crees que Annie Guthrie sabía lo que ocurría aquella noche en casa de su madre? ¿Puede el silencio convertirse en complicidad? Deja tu reflexión en los comentarios. Las pesquisas siguen su curso. Cada nueva revelación amplía el alcance de esta investigación y abre preguntas que aún no tienen respuesta oficial. El trasfondo de la planificación sucesoria requiere un análisis mucho más profundo que el simple móvil económico planteado inicialmente. Nancy Guthrie tenía una cita con su letrado para el 3 de febrero de 2026, apenas 2 días después de su desaparición. Los borradores preliminares de aquellas modificaciones sugerían un reajuste en la gestión del patrimonio, no su anulación total. Esta matización es crucial desde el punto de vista jurídico, ya que altera por completo la construcción del posible móvil. La auditoría forense de las cuentas de Nancy no detectó reintegros masivos ni transferencias fuera de lo común, ni tampoco una liquidación apresurada de activos antes de que se le perdiera el rastro. No obstante, la falta de movimientos monetarios inmediatos no descarta el control financiero como detonante, pero sí enturbia la narrativa simplista de una pérdida económica inminente que se había barajado. En los crímenes que ocurren dentro del núcleo familiar, el móvil no siempre requiere la prueba de una crisis financiera asfixiante. La mera sensación de perder el mando o el control sumada a la fricción emocional que eso genera puede actuar como un catalizador letal por sí solo. Lo que este complejo escenario sobre la herencia aporta a la investigación actual es un factor que señala directamente a Annie. Los cambios en el legado de Nancy no eran un asunto exclusivo entre ella y Tommaso. Annie es al fin y al cabo la hija de Nancy. Cualquier alteración en la potestad sobre el patrimonio de un progenitor sacude los cimientos de la estructura familiar y las lealtades internas. Si Annie conocía las intenciones de Nancy antes de aquel 1 de febrero, o si ella y Tommaso debatieron el tema antes de esa fatídica noche, es una de las grandes incógnitas que los investigadores intentan despejar. El registro de apertura de puertas extraído de la telemática del coche de Tommaso aporta una dimensión técnica que hasta el momento los informes públicos sobre este caso no han explorado con la debida profundidad forense.
Los sistemas telemáticos actuales no solo rastrean coordenadas de navegación o eventos del motor, sino que cronometran cada vez que se abre o cierra una puerta. La información difundida se ha centrado en la geolocalización, el tiempo de inactividad y aquel desvío de 6 minutos en la ruta. Lo que ha quedado fuera del escrutinio público es el historial completo de los accesos al vehículo durante la noche del 1 de febrero. Si los registros de puertas durante los 34 minutos que el coche estuvo parado frente a la casa de Nancy no encajan con los movimientos de una sola persona, entrando y saliendo la hipótesis de que Tommaso no actuaba en solitario, cobraría un peso demoledor. Esos datos constan en el informe telemático. Sin embargo, si han sido procesados o qué revelan, exactamente sigue siendo un secreto de sumario. El despliegue de unidades tácticas en la residencia de los Guthrie Cioni puede descifrarse analizando qué significa cada combinación de recursos policiales en la práctica. Una orden de registro convencional suele ejecutarla un equipo de intervención básica, apoyado por investigadores de paisano, y una unidad forense que accede al lugar una vez que el perímetro se ha asegurado por completo. Se trata de un procedimiento metódico y escalonado pensado para recolectar pruebas donde no se sospecha que exista una amenaza inminente para los agentes. La presencia de uniformados y patrullas rotuladas frente a una vivienda indica ya un nivel operativo superior, donde el control del perímetro y la gestión del acceso público son prioritarios, aunque el objetivo siga siendo la búsqueda de indicios o el contacto investigativo, no la neutralización de un peligro activo. Sin embargo, la movilización de los SWAT, junto con protocolos de rescate de rehenes, sugiere un diagnóstico de la situación radicalmente distinto. Hablamos de grupos de élite dotados de equipamiento, tácticas y entrenamientos específicos para escenarios donde se ha identificado un riesgo real y constatable para la vida humana en un punto concreto. El permiso necesario para movilizar tales recursos en un entorno residencial no se concede a la ligera. Es la culminación de una decisión al más alto mando que confirma que la situación cumple con criterios de peligrosidad extrema. Desde una perspectiva puramente operativa, existen 3 supuestos críticos en el análisis de riesgos que legitiman el despliegue conjunto de equipos tácticos y especialistas en rescate dentro de un domicilio. El primero de ellos surge al concluir que el individuo en el interior se halla bajo una amenaza real, sea interna o externa, y que para alcanzarlo, se requiere una capacidad de incursión forzosa o la gestión de un entorno que podría volverse inestable antes de que el sujeto sea puesto a salvo de forma definitiva. Bajo esta premisa, el despliegue operativo asume una naturaleza estrictamente defensiva y de resguardo. La segunda variante se basa en la certeza de que quienes están tras esas paredes representan un peligro que exige una contención previa permitiendo que la ley actúe sin riesgos innecesarios. En este apartado se incluyen las valoraciones sobre un peligro de huida lo suficientemente grave como para justificar una presencia masiva y fulminante, evitando cualquier escape antes de que el sistema judicial tome las riendas del sujeto. El tercer escenario se da cuando se establece que la persona que permanece dentro de la vivienda custodia información vital y de carácter urgente para una instrucción en curso, y que para garantizar la integridad tanto del individuo como de las circunstancias del interrogatorio, se precisa de un entorno sellado que impida injerencias de terceros, una salida voluntaria o incluso un acto de autolesión antes de que dicho testimonio sea debidamente registrado. Estos 3 niveles de evaluación parecen converger en la situación de Annie Guthrie, encajando con precisión en los hechos probados y en el rumbo actual de las pesquisas. Si el operativo tuviera un carácter puramente protector, implicaría que los investigadores poseen datos sensibles, quizá vinculados a los mensajes en la nube rescatados del teléfono de Annie o al análisis forense de alta precisión de los objetos incautados originalmente, lo que les habría llevado a sentenciar que el riesgo contra la integridad de Annie es tan inminente que requiere una respuesta de choque. Hablamos de un caso donde una mujer se ha esfumado, y existe una condena firme pese a que sus restos jamás han sido localizados por las autoridades. Sin embargo, la idea de que ciertos individuos con secretos sobre su destino vean la posible confesión de Annie como una amenaza directa a su impunidad no es en absoluto descabellada. En el supuesto de que el despliegue responda a un riesgo de fuga o a la necesidad de una contención perimetral absoluta, estaríamos ante la confirmación de que los hallazgos en sus dispositivos y en su hogar han transformado su estatus procesal forzando a los agentes a abandonar cualquier método de baja intensidad.
Si recordamos que Tommaso fue interceptado cerca de la frontera con México durante los primeros compases del caso, el temor a una huida repentina dentro de este núcleo familiar cuenta con un precedente documental indiscutible. Si el objetivo central fuera asegurar a Annie como testigo clave bajo un aislamiento riguroso, significaría que lo que ella puede revelar sobre lo ocurrido aquel 1 de febrero, y especialmente sobre esas comunicaciones posteriores a las 11 de la noche, ahora recuperadas de sus archivos digitales, posee un peso específico tan demoledor para el caso que el Estado ha movilizado todos sus recursos para que ese testimonio no sufra interferencia alguna. Los vecinos que presenciaron el despliegue en la propiedad aseguran que la actividad se prolongó durante varias horas. Una simple entrada táctica y una retirada veloz no encajan con una presencia operativa que se extiende durante tanto tiempo. Esa duración apunta más bien a una negociación tensa, a un protocolo de custodia protegida, o a un interrogatorio exhaustivo bajo condiciones donde el cordón policial debe mantenerse infranqueable, tal vez una sucesión de todos estos hechos en una misma jornada. Hasta el momento de este informe, Annie no ha reaparecido ante el público. Su abogado guarda silencio absoluto. El portavoz de la familia no ha emitido ni una sola palabra. Incluso el representante de Savannah Guthrie ha rechazado pronunciarse sobre los movimientos policiales en la residencia de su hermana. Es fundamental analizar la geografía de esta investigación como un hecho objetivo y no como un recurso narrativo, pues el vínculo entre las dos propiedades que vertebran este caso tiene una relevancia criminalística directa. En el domicilio de Nancy Guthrie se hallaron las pruebas de aquel 1 de febrero. Allí apareció el marcapasos en el suelo, allí las cámaras habían sido saboteadas y se reconstruyeron los complejos patrones de manchas de sangre. Allí la puerta trasera estaba abierta y el rastro de los perros se desvanecía justo al borde del jardín. Y ese fue el escenario al que la policía regresó una y otra vez. Sometido a escaneos láser en 3 dimensiones, reactivos químicos como el luminol y tecnología de imagen avanzada. De allí brotó cada indicio forense del caso. La casa de Annie Guthrie, en cambio, fue solo un escenario secundario en la etapa inicial. Se registró bajo mandato judicial y los objetos se inventariaron sin mayor trascendencia en aquel entonces. Durante el juicio no se consideró un foco principal de evidencias. Sin embargo, las reglas del juego han cambiado. Ahora la brecha forense que ha marcado este misterio desde sus primeras horas cobra un nuevo sentido. El gran obstáculo reside en el vacío dejado por la ausencia de los restos de Nancy. Sin un cuerpo, la patología forense se queda muda ante el misterio de cuándo y cómo se extinguió su vida. Las pruebas recolectadas entre las paredes del hogar de la víctima nunca arrojaron una respuesta definitiva. Ni el ritmo del marcapasos ni el análisis de las manchas de sangre bastaron para cerrar el caso. La telemetría del vehículo y el rastro olfativo de los perros tejieron la red de la acusación, pero fallaron en lo esencial, jamás revelaron el paradero de Nancy. Peinaron el cauce seco del desierto y rastrearon palmo a palmo el terreno circundante, pero la tierra se negó a entregar secreto alguno. No hallaron rastro de ella. Es probable que la respuesta al enigma de qué ocurrió tras quedar abierta aquella puerta trasera se oculte en el rastro invisible de los datos digitales. Dicha evidencia no se encontraba oculta en la residencia de Nancy, sino resguardada en la nube vinculada a un dispositivo registrado a nombre de Annie. Este matiz inclina la balanza de las pesquisas hacia la propiedad de Annie, una ruta que la investigación inicial no llegó a explorar con la profundidad necesaria. Aquel primer intento se limitó al análisis físico en casa de Nancy y a los movimientos documentados de Tommaso, dejando flancos abiertos que hoy cobran una relevancia inquietante. Mientras tanto, el proceso del gran jurado en el condado de Pima sigue su curso bajo un velo de absoluto hermetismo. Sus sesiones selladas al escrutinio público aún no han filtrado ni el enfoque de sus deliberaciones, ni la naturaleza de las nuevas pruebas presentadas. Este tipo de procedimientos judiciales suele ser la antesala de nuevas imputaciones cuando los indicios apuntan a una causa probable contra individuos que antes no estaban en el radar legal. Incluso podrían derivar en hallazgos suplementarios que alteren de forma drástica la interpretación jurídica de los cargos que ya fueron juzgados. Si las recientes revelaciones destapan conductas criminales que la fiscalía original no contempló, el panorama legal del caso cambiaría de manera irreversible. A día de hoy se desconoce si el jurado está evaluando cargos específicos contra Annie o si su papel en esta tragedia está siendo redefinido bajo una nueva luz.
Tampoco se ha confirmado oficialmente si el reciente despliegue policial en su vivienda responde a una fase distinta y más agresiva de este complejo proceso de investigación. Los hechos documentados confirman que el gran jurado sigue activo trabajando incansablemente detrás de la escena pública para desentrañar la verdad. Se sabe que han recibido pruebas inéditas tras los análisis forenses realizados después del juicio, abriendo puertas que antes parecían clausuradas definitivamente. La policía ha regresado al hogar de Annie con un despliegue de recursos que sugiere un giro drástico y significativo en la dirección de las pesquisas. La recompensa de $100,000 por cualquier información fidedigna sobre la ubicación de Nancy Guthrie sigue vigente, tentando a quien guarde el secreto. Las autoridades mantienen activos estos incentivos económicos cuando sospechan que el silencio de la comunidad oculta piezas vitales que aún no han sido reportadas. El hecho de que la oferta persista tras la condena y sentencia de Tommaso revela una verdad inquietante para los investigadores: el caso está lejos de terminar. Para los agentes, la justicia dictada en el tribunal no ha resuelto la incógnita física del paradero de la víctima, dejando una herida abierta en la resolución del crimen. Persiste la convicción de que fuera del círculo policial inmediato, alguien posee la llave que desvelará dónde se encuentra Nancy realmente. Todo se remonta a los eventos posteriores a la noche del 1 de febrero. El cauce desértico cerca del desvío de 6 minutos de Tommaso ha sido peinado con tecnología de vanguardia una y otra vez. Las incursiones iniciales confiaron en el instinto de los perros adiestrados en la búsqueda de restos biológicos, recorriendo el terreno bajo una tensión asfixiante. En rastreos posteriores se emplearon radares de penetración terrestre buscando anomalías en estratos de suelo específicos que pudieran ocultar algo. Se realizaron patrullas con drones térmicos e imágenes aéreas detalladas, pero nada de este despliegue logró conectar ese páramo con la desaparición de Nancy. A pesar de la falta de resultados, los responsables del caso no han descartado oficialmente esa ubicación como punto de interés criminal. El desierto de Arizona es un entorno cambiante. El viento, las oscilaciones térmicas y la fauna alteran las huellas y ocultan lo que debería ser evidente para los buscadores. Las muestras de tierra extraídas de los bajos del vehículo de Tommaso tras descubrirse su desvío fueron sometidas a un riguroso análisis de trazas microscópicas. Los científicos recuperaron restos vegetales diminutos incrustados en el chasis, comparándolos minuciosamente con la flora característica del área del cauce seco. Si esas comparaciones botánicas resultaron en una coincidencia exacta con el terreno, es un dato que el hermetismo oficial ha guardado con extremo celo. Todavía es una incógnita qué peso tendría ese posible hallazgo ante un juez, o cómo afectaría la percepción pública del caso. Antes del inicio del juicio, la defensa intentó anular los datos del marcapasos, alegando fallos en la extracción de los sellos de tiempo, pero su esfuerzo resultó inútil. El tribunal desestimó sus quejas y validó la información como prueba admisible, un golpe que marcó el destino de la estrategia del acusado. Esa decisión permitió que la telemetría del corazón sirviera como el ancla de la cronología de la fiscalía, reconstruyendo los últimos instantes de vida. Se estableció una secuencia precisa de eventos cardíacos entre las 11:16 y las 11:19 de esa noche, justo antes del cese abrupto del dispositivo, a las 11:19:3. Si esos registros hubieran sido excluidos, la capacidad de la fiscalía para demostrar qué ocurrió dentro de la casa esa noche se habría visto gravemente comprometida. Los investigadores utilizaron escáneres láser para recrear la vivienda de Nancy en 3 dimensiones, construyendo un escenario digital de una precisión casi quirúrgica. Este modelo virtual permitió analizar las salpicaduras de sangre con un rigor espacial que la fotografía y las mediciones convencionales simplemente no pueden ofrecer. Aquella reconstrucción tridimensional se convirtió en el testamento digital de los hechos, integrando cada hallazgo físico en un mapa visual coherente. Al cruzar esos datos espaciales con el ritmo del marcapasos y los movimientos del coche, se forjó un relato implacable sobre el final de la víctima. La acusación presentó al jurado una secuencia de los últimos eventos registrados tan sólida y fría que resultaba difícil de rebatir desde cualquier lógica forense. El contraataque de la defensa se aferró principalmente a un hecho innegable: la ausencia de restos físicos y el vacío que esto genera en la prueba de cargo. También explotaron la incertidumbre médica sobre cuánto tiempo puede sobrevivir un paciente con el historial cardíaco de Nancy tras la interrupción repentina de su marcapasos. El destino judicial de Annie Guthrie sigue siendo un enigma sin rastro alguno en los registros públicos sobre posibles cargos. La policía no ha confirmado oficialmente su situación en la trama. Se ignora si la ley la considera una simple testigo, una sospechosa o una persona de interés.
etiquetas que conllevan implicaciones legales y procedimientos radicalmente distintos. Un testigo es quien posee información relevante y puede ser forzado a declarar mediante los cauces legales establecidos. Cada etiqueta legal define un camino procesal distinto, con implicaciones radicalmente diferentes para el curso del caso. El sospechoso es aquel cuya conducta se vincula al crimen, aunque no existan aún pruebas suficientes para una acusación formal. La persona de interés habita bajo vigilancia activa mientras se determina si las evidencias bastan para sostener un procesamiento definitivo. El despliegue táctico en el hogar de Annie no aclara por sí mismo cuál de estas etiquetas define su estatus actual. Lo que sí hace es confirmar que su relación con el caso ha dado un giro que justificó una respuesta policial mucho más agresiva. Sigue sin resolverse si el hallazgo de nuevas evidencias digitales logrará alterar el destino legal del caso de Tommaso. Su condena por 4 cargos y la sentencia de 22 años son hoy realidades firmes en el registro judicial. Sin embargo, los mecanismos de apelación y las normas que rigen la revisión tras la condena en Arizona abren vías reales para que pruebas inéditas afecten a un proceso ya cerrado. Si los mensajes recuperados de la nube en el dispositivo de Annie revelasen una coordinación no presentada durante el juicio, el peso legal de tales hallazgos dependerá de lo que revelen esos datos y de cómo encajen en los estándares de revisión judicial. Se desconoce por completo si Annie ha decidido romper su silencio para colaborar activamente con los investigadores del caso. El escenario del despliegue en su casa sugiere varias hipótesis, incluido un pacto de cooperación negociado bajo condiciones controladas. Una situación donde la colaboración no es un hecho, y la policía consideró vital asegurar el entorno antes de cualquier movimiento, o un escenario de protección donde la seguridad de Annie primaba sobre su posible valor como informante ante la ley. Savannah Guthrie ha mantenido un hermetismo casi total en relación con este caso desde que el juicio llegó a su fin. Se ha refugiado de nuevo en sus compromisos profesionales intentando alejarse del foco mediático que rodea la investigación. No ha vuelto a pronunciarse públicamente sobre el proceso desde que se dictaron la condena y la sentencia de prisión. Al cumplirse el aniversario de la desaparición, visitó la iglesia de San Felipe en las colinas en Tucson sin hacer declaraciones. Su visita quedó registrada y el templo mantiene un espacio de recuerdo desde aquel febrero de 2026. La agitación en el barrio de Nancy se ha apagado, aunque el cartel de la recompensa sigue allí desafiando al olvido. Las vallas publicitarias aún flanquean las carreteras de Arizona, y el FBI mantiene el expediente como caso abierto. Sorprendentemente, Annie Guthrie todavía no ha iniciado ningún trámite formal para solicitar el divorcio de su marido. No se ha distanciado públicamente de Tommaso, ni ha aparecido en eventos manteniendo un mutismo absoluto desde los primeros días. Su representante legal tampoco ha roto este silencio prolongado mediante ningún tipo de comunicado oficial a la prensa. Esa ausencia de palabras ha sido más persistente incluso que el propio silencio de Tommaso tras ser condenado, sobreviviendo al juicio y a la sentencia. Se ignora si este silencio responde a una estrategia jurídica calculada, a circunstancias personales que no han trascendido, o a algo que la investigación analiza ahora directamente. Lo cierto es que no consta en los registros públicos. Lo que sí es una certeza es que su dispositivo contenía mensajes de la noche del 1 de febrero, comunicaciones que se originaron pasada la medianoche a partir de las 11, y que su hallazgo activó recursos policiales nunca antes vistos en su casa. Nancy Guthrie tenía 84 años. Padecía una dolencia cardíaca que le obligaba a depender de un marcapasos implantado para controlar sus latidos. Vivía de forma independiente en su hogar de siempre, pero su muerte ha sido ya adjudicada mediante la condena de Tommaso. A pesar del veredicto, sus restos mortales siguen sin aparecer ocultos en algún rincón todavía por descubrir. La investigación sobre la verdad total de lo ocurrido aquel 1 de febrero de 2026 aún no ha concluido. Los datos del marcapasos registraron actividad hasta las 11:19 y 3 segundos de la noche de su desaparición. Es el testimonio tecnológico más preciso de los últimos instantes de vida que se han podido confirmar oficialmente. La disposición de las manchas hemáticas reveló una secuencia de movimientos agónicos en su hogar mientras sufría un colapso cardíaco. Su terminal se apagó a las 11:26 de la noche. El rastro de los caninos se desvaneció justo en el linde de su jardín. El rastreo del lecho seco del desierto no arrojó indicio alguno, dejando la puerta trasera abierta como único vestigio.
Un tribunal dictaminó que las determinaciones tomadas en aquella residencia por el individuo que la acompañaba durante su crisis coronaria al optar por no solicitar auxilio médico y priorizar la eliminación de evidencias antes de huir, constituyeron un desprecio temerario por la vida humana que justifica una condena por homicidio. El magistrado encargado de dictar sentencia contra Tommaso subrayó la responsabilidad legal ineludible que surge al estar junto a una persona vulnerable en estado crítico, reprochando la elección del ocultamiento frente al deber de socorro. Aquella resolución judicial, sin embargo, no permitió localizar el paradero de Nancy. No arrojó luz sobre su destino final tras aquel umbral que quedó abierto a la incertidumbre. Tampoco resolvió el enigma de qué significa realmente ese rastro olfativo que se interrumpe abruptamente en los límites del terreno, en relación con su integridad física. Además, permanecen sin respuesta las comunicaciones recuperadas de un terminal a nombre de su hija, mensajes enviados la noche de su desaparición, que los investigadores han catalogado ahora como piezas clave para el desarrollo actual de la pesquisa. El despliegue de las fuerzas del orden en el domicilio de Annie Guthrie responde a hallazgos probatorios recientes que exigen su intervención inmediata. Esta operación no es una mera formalidad procedimental, sino el resultado de un análisis de riesgos específico y una valoración de evidencias concretas. El volumen de recursos movilizados guarda una proporción directa con la gravedad de los indicios encontrados y las condiciones de seguridad necesarias para que los peritos avancen. Annie guarda un silencio absoluto. La intervención prosigue su curso. El expediente se mantiene abierto y la gratificación sigue vigente. El cuerpo de Nancy aún no ha sido hallado. Y ese muro de silencio que ha definido la postura de Annie Guthrie ante esta investigación, desde febrero de 2026, está siendo desafiado con herramientas legales que antes no se habían aplicado sobre ella. Los resultados de este proceso, ya sea mediante testimonios, nuevas imputaciones o pactos de colaboración, marcarán el rumbo definitivo de la siguiente etapa de este rompecabezas criminal. El interrogante sobre qué le ocurrió a Nancy Guthrie tras quedar abierta la puerta de su casa en Tucson la noche del 1 de febrero de 2026 sigue suspendido en el aire. El sistema legal ha delimitado la responsabilidad penal individual por los sucesos ocurridos dentro de aquellas paredes. Sin embargo, la verdad material sobre lo sucedido después de que el vehículo de Tommaso abandonara el lugar a las 11:38 para realizar un desvío de 6 minutos cerca de un cauce seco antes de regresar a su domicilio no figura en ningún registro oficial. Esa es la incógnita que la justicia intenta despejar desesperadamente. Y la actividad policial en la vivienda de Annie Guthrie sugiere que los investigadores creen tener la respuesta finalmente al alcance de su mano. Si usted posee cualquier dato sobre la ubicación de Nancy Guthrie, la policía de Tucson y el FBI mantienen abiertos sus canales de información. La recompensa de $100,000 por datos concluyentes sigue activa. Las autoridades recalcan que incluso los pormenores más insignificantes son cruciales en casos donde la evidencia física es escasa, y los registros digitales siguen bajo un análisis exhaustivo. Este relato se ha construido sobre hechos verificados que constan en los registros públicos de la investigación criminal, en las actas del juicio y en las operaciones policiales que han sido reportadas y documentadas hasta la fecha. Actualmente no pesan cargos criminales formales sobre Annie Guthrie. Su condición jurídica exacta dentro de esta fase de la investigación no ha sido confirmada de manera oficial por las autoridades. Toda la información relativa a su implicación se basa estrictamente en la actividad forense y los desarrollos policiales confirmados, evitando cualquier conjetura sobre su conocimiento o conducta privada. Las pesquisas continúan avanzando. El gran jurado del condado de Pima mantiene sus actuaciones bajo secreto de sumario mientras prosigue el análisis pericial de los dispositivos vinculados a la residencia de los Guthrie. Nancy Guthrie sigue desaparecida. Si este relato te ha conmovido y deseas estar al tanto de cada nuevo desarrollo conforme emerja, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Este caso seguirá evolucionando y el análisis continuará a medida que los registros oficiales salgan a la luz y la justicia avance. Los destacamentos policiales han regresado al patio de Annie Guthrie, esta vez reforzados con equipos tácticos especiales. Han desplegado unidades de rescate y establecido un perímetro de seguridad infranqueable que mantienen bajo vigilancia constante. El operativo en su hogar es la respuesta a un avance probatorio documentado y a una decisión de mando que considera necesarios estos recursos dada la magnitud del hallazgo. Annie Guthrie no ha roto su mutismo.
La investigación no ha llegado a su fin. Si este caso te impactó, dale like, suscríbete y activa la campanita. ¿Qué crees que esconden los mensajes del teléfono de Annie? Nos vemos en el próximo caso.